Compañeras y compañeros, bueno, sabéis que yo no suelo en mis intervenciones aludir a acontecimientos, decisiones que se adoptan aquí en la Comunidad de Madrid, porque a la vista está que José Ricardo se basta y se sobra en hablar de ellos por tierra, mar y aire, ¿no? Así que no es necesario hacerle ningún tipo de acotación, aportación o de complemento. Pero hoy quiero intervenir haciendo una alusión, porque aunque la experiencia nos ha venido a demostrar que es más frecuente que Rajoy haga lo contrario de lo que dice la señora Aguirre, que haga lo mismo, y a la vista está aquella iniciativa extravagante de la recogida de firmas para luchar contra la subida del IVA, se ha convertido en una subida del IVA tremenda que va a perjudicar extraordinariamente el desenvolvimiento de la economía española. Pero bueno, podría ocurrir que en algún caso le hiciera caso, y me permitís un poquito el juego de palabras, ¿no? Como sabéis, uno de los grandes problemas que tenemos es nuestro periclitado modelo de crecimiento económico y la necesidad de buscar un paradigma para el crecimiento económico muy distinto del que hemos tenido a lo largo de los años del crecimiento económico, que eso a su vez es el que nos permite explicar, entre otros temas, por qué ha habido una tan brutal traducción en términos de paro de la crisis económica. Pues claro, hay que tener muy en cuenta qué se pretende y cómo orientamos el debate sobre el modelo de crecimiento económico. Y a mí, pues no me gusta el modelo de crecimiento económico que preconiza la señora Aguirre. Y no me gustaría que se extendiera a nuestro país. ¿Qué es lo que plantea la señora Aguirre como modelo de crecimiento económico? Yo lo he deducido de dos afirmaciones que le he oído. Una la del señor Adelson, que decía José Ricardo, y otra de no hace muchas fechas, por las cuales en unas declaraciones públicas afirmaba que los jóvenes madrileños tienen que aprender alemán para irse a Alemania. De manera tal que si el modelo de crecimiento económico que preconiza la señora Aguirre es una mezcla entre lo que acontecía en España hace 50 años, hubo una entrañable película que se llamaba Vente a Alemania, Pepe, entre 20 a Alemania, Pepe, y una economía de casino en versión original y sin subtítulos, nosotros estamos en radical desacuerdo. Y por eso quería simplemente dejar esta reflexión para que sepáis la trascendencia que puede tener las decisiones que se adopten aquí en relación con el futuro de nuestro país. Mirad, yo he estado la semana pasada, como sabéis, merced a una decisión que puedo decir impuesta por el gobierno alemán al gobierno español en la cumbre hispano-alemana. Vino el presidente del sindicato alemán, el presidente Balaguer, nuestro compañero Michael Samer, que hizo sus buenos oficios, y estuvimos Ignacio y yo allí. Bueno, os puedo decir que no estábamos más perdidos que una pava en un garaje, ¿no? Supimos, creo, que desarrollar bien nuestra misión, defendimos con claridad, de manera muy correcta, con claridad, nuestros planteamientos, pero también advertimos cosas que nosotros sabíamos y que es interesante que se conozcan. Primero, la economía real de nuestro país está mejor de lo que se refleja en la prima de riesgo y en la evolución del bolso. Segundo, las empresas alemanas lo saben. Porque, entre otras cosas, los alemanes tienen fuertes intereses económicos aquí. A mí lo que me preocupa es algo que me comentó, pues, digamos, en pasillo, un empresario. Me dijo, sí, Cándido, eso es así, pero a ver si lo que va a ocurrir es que los alemanes, ahora que nuestras empresas valen baratas, se van a querer quedar con todas. Pero, como decía, nuestra economía real está mucho mejor de lo que se refleja
esas cifras. Y luego, ¿cuáles son las necesidades? Cuando uno coge y desnuda y encuentra el último y fundamental argumento de la patronal en las intervenciones que hicieron los empresarios españoles, os puedo decir que se podían resumir en dos. Una, que tiene que haber inversión para mejorar las infraestructuras y para impulsar el crecimiento económico. Dos, que tiene que haber financiación. Inversión y financiación. Luego hablaban de que estaban de acuerdo con el pacto fiscal, tal, pero a la hora de la verdad marcaba que los propios empresarios españoles, a la hora de hablar de los remedios reales, contradecían la política que está desarrollando el gobierno. Hubo un empresario de una industria muy importante en nuestro país, como es la industria agroalimentaria, que hizo el siguiente comentario: una empresa puede aguantar pérdidas por 5 años, pero no puede aguantar un mes sin financiación. Y esa es la realidad. Lo digo porque dentro de la confusión que existe en nuestro país, al menos debéis de tener muy claro que vuestra organización, la Unión General de Trabajadores, tiene posición. Yo voy a decir posición, fijaros, ni siquiera quiero decir estrategia. Posición. Nosotros tenemos una posición y tenemos una alternativa y la estamos defendiendo, y así se nos reconoce. Los sindicatos tienen posición. Yo creo que en el ámbito de la izquierda todavía hay formaciones políticas que se están debatiendo en definir una posición, pero nosotros sí tenemos la posición en una situación muy difícil. Luego lo que puede ocurrir es aquello que decía aquel compañero, un compañero y amigo mío de Huelva, decía: Cándido, luego lo que salga, salgó. Bien, pero tenemos la posición y la queremos defender. La queremos defender. Mira, ha venido la señora Merkel y dice la señora Merkel: nosotros ya hicimos este tipo de reformas. Y es sobre este tipo de reformas que ya hicimos nosotros hace 10 años, la hizo un canciller socialdemócrata, el señor Schröder. Sobre eso se ha sentado la capacidad que ha tenido Alemania de crecer transitando por la crisis económica. Y os tengo que manifestar humildemente que eso no es así. Que aquí, de manera deliberada, se pretende imponer un modelo ideológico determinado. ¿Qué es lo que de verdad saca a Alemania de su atolladero? Pues por un lado es una política monetaria del Banco Central Europeo que infló la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Otra, que los excedentes industriales a través de los bancos alemanes se invirtieron con beneficios a corto plazo en el sector inmobiliario en nuestro país y en Irlanda y en otros países. Y tercero, que se generaron esos excedentes porque tiene Alemania una potente industria. Y la clave de bóveda estribó en que empezó el despegue de los países emergentes, Brasil, China y otros países, y empezaron a comprar maquinaria alemana, porque empezaron a crear empresas, industrias. Y Alemania, por ejemplo, es líder a nivel mundial en máquinas y herramientas, que por cierto no es de antes de ayer, es una tradición acrisolada. Y sobre esa potente realidad industrial es sobre la que se puede entender la respuesta distinta que ante la crisis ha tenido la economía alemana y la economía española. Junto, como sabéis, con una utilización masiva que, por cierto, van a tener que volver a utilizar ahora, ya lo están hablando, de la reducción del tiempo de trabajo. En vez de despedir, reducir la jornada. De manera tal que se mantengan los trabajadores durante el tránsito difícil de la crisis económica y luego volver, lógicamente, a desenvolver
la actividad de las plantillas a pleno rendimiento cuando la situación económica lo favorece. Esto, por lo tanto, es importante que se sepa. Al igual que es importante que se sepa que frente a la crisis y frente a las políticas de ajuste hay distintas maneras de actuar. Y la prueba la tenemos. Yo no estoy de acuerdo con la totalidad de lo que hace el señor Hollande, que quede claro. Pero el señor Hollande, con la explicación, con la propuesta que ayer hizo pública en Francia, está diciendo que hay otra manera de hacer el ajuste. Dice, recorto 10.000 millones, recorto